Bienvenido. Capítulo 2. ¿Qué es la quinta dimensión de conciencia? Primero, vamos a entender la diferencia entre dimensiones de existencia y dimensiones de conciencia. Las dimensiones de existencia, como su nombre lo indica, son los espacios donde el ser se experimenta a sí mismo. La tercera dimensión de existencia es la dimensión de la materia, tu cuerpo físico y todas las cosas que te rodean. La cuarta dimensión de existencia adhiere el tiempo, la estructura que permite que percibamos el tiempo de forma lineal. Hasta aquí, estas dos dimensiones permiten la experimentación del ser a través de la identificación con la materia. El yo soy en relación con el cuerpo físico y el mundo material. En la quinta dimensión de existencia se permite la experimentación del ser, pero en interacción con la materia. Aquí ya no hay identificación con ella o con el tiempo. Todos estamos actualmente viviendo entre estas tres dimensiones. Las dimensiones de conciencia son las dimensiones en las que realizas tus procesos internos de experimentación, la forma en la que percibes, procesas y accedes a la información de tu existencia. La quinta dimensión de conciencia es un estado superior del ser, un estado de unidad e integración, en donde tu mente tiene la capacidad de integrar toda la información. Observando desde un estado superior, un estado más sutil, la realidad interna y externa, entendiendo su dinámica y con la habilidad de cambiar o modificar cualquier cosa de esas realidades. Es la mente del creador, la mente del mago. La quinta dimensión de conciencia contiene a la cuarta y la tercera. La tercera dimensión de conciencia es el enfoque en el exterior y en la materia, condicionado por el razonamiento científico de ver para creer. No hay nada negativo en este enfoque, ya que es parte de la experimentación en la 3D. Lo que sucede con una persona en tercera dimensión de conciencia es que al identificarse con la materia, su conciencia está altamente condicionada por el mundo exterior, por lo que tiende a sentirse víctima o consecuencia de algo fuera de sí mismo, ya sea la economía, el clima o las políticas de gobierno. Esta persona basará su vida en la supervivencia y en la carrera por alcanzar objetivos, dinero, reconocimiento, fama, títulos y demás, olvidándose de explorar las otras partes de su ser y reconociendo la realidad material como la única verdad. La cuarta dimensión de conciencia es el enfoque en el mundo interior, impactado y confrontado con la realidad exterior y las creencias. Aquí está la dualidad mental, el pensamiento de separación, la calificación de lo bueno y lo malo. Existe una confrontación continua entre lo que se experimenta exteriormente y lo que se desea experimentar en el exterior. No hay nada negativo en este enfoque, ya que es parte de la introspección de cada ser. Lo que sucede con una persona en cuarta dimensión de conciencia es que tiende a dudar. La toma de decisiones le será difícil, pues basa su vida en creencias limitantes sobre la realidad. Siente que debe sacrificarse y esforzarse mucho para lograr sus objetivos. Siente miedo, es susceptible a la crítica y opinión de otros, rechaza su realidad y puede que cree fantasías en su mente. Y debido a esta confrontación continua del mundo interior y exterior, la energía se dispersa y la capacidad de crear realidad se hace más compleja. Por lo tanto, cuando se asciende a una nueva conciencia de quinta dimensión,
se tiene la capacidad de integrar la información interna y externa, transformando la percepción de las realidades en pro de ajustar las situaciones para el mayor beneficio de la experimentación. Cuando se sostiene la 5D de conciencia, por ende, la realidad exterior empieza a ajustarse y transformarse en lo que más sea adecuado para la experimentación deseada desde la esencia del ser. El ser humano, con enfoque en quinta dimensión de conciencia, es por ende más armónico con el planeta y con todo lo que le rodea. Interactúa mucho mejor con su realidad. Vamos a ver unos ejemplos. En el caso de una terminación de una relación amorosa de forma unilateral, la persona afectada, si está en conciencia de 3D, sufrirá por el apego a su pareja, el apego a la vida juntos, a las costumbres. Le costará mucho adecuarse a la nueva etapa de su vida. Generalmente experimenta negación. Si la persona está en conciencia de cuarta D, sufrirá al evaluar en su mente todos los miedos, como a la soledad, abandono, crítica y demás creencias limitantes que percibe en su interior. Generalmente experimenta rabia o culpa. La persona en 5D de conciencia tomará la iniciativa de su propio balance y recuperación emocional. Entiende y acepta a nivel profundo la verdad de la situación y se enfoca en construir su nueva etapa. Hoy, para continuar con el objetivo de aprender a vibrar en quinta dimensión, realizaremos el segundo ejercicio. Nos vemos en el siguiente video. Prepárate para realizar el ejercicio.